Buenas noches, queridos amigos del Corazón de Jesús y también del Corazón Inmaculado de María. Un saludo y un fuerte abrazo desde España para todos los países donde se escucha este programa, La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús. Y especialmente, además, un saludo pues, para México, desde donde se nos escucha especialmente, ¿no? Pues vamos a continuar, como siempre hacemos en este programa, pues conociendo, profundizando en estos mensajes del Corazón de Jesús, de la Virgen María también. Y como ya decíamos, pues van quedando pocos, pero los que siguen quedando pues tienen muchísimo interés. Hoy en concreto los que vamos a ver pues también van a ser, como en programas anteriores, mensajes más cortos que vamos agrupando por temática, pero que también pues tienen muchísimas cosas muy interesantes y que pueden ayudarnos mucho también en este crecimiento espiritual que al final es lo que pretendemos, ¿no? Que todo esto pues realmente sirva de ayuda a la conversión y al crecimiento y a un mayor amor al corazón de Jesús y a la Virgen María. Los mensajes de este primer bloque pues son de la Virgen María, son 4 y corresponden al 16 de julio del 99, 14 de agosto de 1999, 10 de agosto del 2004 y 7 de junio del 2007. Tú me ves llorando, porque es penosa la situación de vuestro pueblo, de vuestra humanidad. Tan solo unos pocos centinelas permanecen alerta. Yo os digo, dad ahora la voz del aviso. Vienen las tropas enemigas, se acerca el día de la feroz batalla. Ya entran por los portones de vuestra ciudad mal amurallada. Pasan y derriban vuestra casa mal construida. No asegurasteis sobre roca vuestra construcción y fue derribada en el primer embate del enemigo. Venid a mí así, sin nada, el que conserve su casa, que dé cobijo a sus hermanos, pero no para acomodarlos allí, sino para que repongan fuerzas para ir prestos al combate que se libra afuera. Yo os doy mi avituallamiento. Tomad y comed, tomad y bebed, y con fuerzas renovadas id al combate, habiendo recibido antes mis órdenes. Glorificad a Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Necesitáis entrañas fuertes para soportar la carga que se os viene encima. Mas no temáis, rebañito mío. Yo estoy con vosotros. Yahvé os protege. Os enviará y os alimentará. No temáis. Yo os miro. En estas fechas no encuentro un solo lugar en la tierra donde no se profane a mi Hijo. Tenéis a vuestra madre henchida de dolor, tan apenada que se compadecen de mí los ángeles del cielo. Tan grande es mi dolor. ¿Qué vais a hacer vosotros, al menos? Pobre tierra, tierra de dolores y sinsabores, tierra de tristezas, ¿por qué rechazas tu alegría? ¿Por qué tu verdadera comida? ¿Por qué quieres hacer caer tu oprobio sobre ti misma, empeñada en alejarte de Dios? Oh, mi llamada desoída tantas y tantas veces. ¿Para qué hablaros de lo que en España se ofende a Dios? Oh Dios mío, necesitamos el contraataque, el contrafuerte que sostenga los muros de su iglesia. ¿Dónde estáis? Salid a defendernos. Salid, oh hijos, ¿dónde estáis? Defendedme, defendednos. Viene el enemigo. San Lorenzo, mártir. Martirizaos, pequeños hijitos, a vosotros mismos con las pequeñas cosas de cada día, para cuando venga el día, y que así vuestro corazón no esté apegado a las cosas de la tierra, y podáis hacerlo, dar vuestra vida por el Cristo, Jesús. Martirizaos, pequeños hijitos, a vosotros mismos, antes de la hora. La hora se acerca, hijos, la hora se acerca y es terrible. Venid con amor a mí, que yo sabré enseñaros cómo os tenéis que martirizar y sacrificar. Si alguno duda, que tire por lo alto más que por lo bajo. El ayuno y el sacrificio lo ama Dios. Hola, Marga. Bendita seas, que no te importa lo miserables que somos. Por eso he venido a veros.
¿Qué madre, viendo la necesidad de su hijo, no corre enseguida a ayudarlo? ¿Nos ves muy necesitados? Os veo muy, muy, muy necesitados. La malvada generación española tiene cogidas sus raíces en el corazón de vuestra patria. Los malvados hacen mella ya en otros corazones que incautos se dejan transformar para el mal. Mirad que tengo a mi ejército, el vencedor, observando sin mover un pie cómo sucede esto y cómo mis ovejas son puestas en las manos de lobos para devorarlas de inmediato. Pastores y responsables de vuestros hermanos de la nación española, haced algo, no dejéis que venga el malo y asesine a mis ovejas. Pues hemos visto todos estos mensajes muy coincidentes además en su temática de la Virgen María, y son mensajes pues muy apremiantes, ¿no? Además son en distintos momentos del tiempo, ¿no? Casi son 15 años, ¿no? A lo largo de estos 15 años y tienen todos pues la misma idea detrás y tienen la misma insistencia además desde el primer día, ¿no? Y bueno, pues aquí hay como una idea, en todos ellos subyace la misma idea, ¿no? Hay como varias cosas que nos va repitiendo la Virgen, y esto es importante porque de hecho lo vuelve a repetir, o sea que dice un mensaje, al cabo del tiempo lo vuelve a decir, al cabo de 3 años vuelve a insistir y nos vuelve a decir lo mismo, ¿no? Entonces, ¿ella qué está haciendo? Pues fundamentalmente, primero nos está avisando. Nos avisa, nos dice que este tiempo no es como cualquier otro, que es un tiempo especial, es un tiempo en el que hay ya una urgencia, porque hay un ataque tremendo, un ataque del malvado, del maligno, ¿no? Pero que a su vez ya ha hecho mella en muchas almas, y a su vez estas almas pues cada vez se va extendiendo, ¿no? Porque igual que el bien es expansivo y crece, también el mal efectivamente también es expansivo, ¿no? Y en la medida que el mal se le deja hacer, pues va creciendo y va cada vez ocupando más espacio y más terreno. Y eso es lo que ella nos intenta hacer ver, que veamos que el mal crece y crece cada vez más y que no nos damos cuenta y que estamos un poco atontolinados, ¿no? Pues eso, quietecitos, ¿no? Viendo todo lo que va pasando y que no nos movemos, estamos ahí. Y entonces, bueno, pues nos vuelve a insistir, dice, preparaos para este combate, y sobre todo nos da esta idea, ¿no? De que incluso lo que vemos ahora no es nada con lo que va a venir después, o sea que no es ya solo lo que está pasando en este momento, sino que esto irá increciendo y va a haber un momento todavía pues de un combate mayor, de una dificultad todavía mayor, y entonces claro, si ve que ahora no estamos preparados, lo que nos dice es cuando llegue ese momento todavía vais a estar mucho menos preparados. Por tanto, ahora es el momento de prepararse. Y lo que es muy interesante es cómo ella nos va dando unas pistas, ¿no? Nos va guiando en esto, ¿no? O sea, dice, hay 2 cosas que son fundamentales, ¿no? De lo que se va entresacando de estos mensajes, incluso lo repite en alguno de ellos, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Primero, la fuerza que vamos a recibir viene de la Eucaristía. Es muy bonito porque en uno de los mensajes dice, venid a refugiaros en mí, dice, tomad y comed, tomad y bebed, que son las frases con las que se consagra, ¿no? O sea, que no lo dice explícitamente, pero está haciendo una referencia clarísima a la Eucaristía, y en otro mensaje también insiste en esta idea. Entonces, lo que nos está diciendo es que nuestra fuerza, nuestro alimento es la Eucaristía, que acudamos a ella, que ella nos va a alimentar con la Eucaristía, que es nuestra fuerza. Por tanto, esa es una primera idea. Y luego en otro sitio también ella nos dice, venid y os enviaré al combate y yo os daré las órdenes y os diré lo que hay que hacer. Que también es otra idea fundamental para este periodo y para este tiempo. Y es que en este ejército espiritual, quien da las órdenes es ella, es la Virgen María. Aquí no se trata de que cada uno vaya por su lado, vaya por libre, o que a cada uno se le ocurra por dónde hay que atacar o dónde hay que defenderse o qué cosas hay que hacer, sino que se trata de que estamos en un ejército, por tanto tenemos que estar muy unidos bajo una disciplina, y sobre todo que nuestra capitana espiritual pues es la Virgen María.
Y esto además se enlaza mucho con... Este es un tema muy amplio, ¿no? Que daría para mucho, pero es una idea importantísima, yo creo, para este momento, y es que la Virgen María tiene un papel especial y esencial en el fin de los tiempos. Esto de alguna forma ya venía en el Génesis, ya se nos dice esto. O sea, en el Génesis, cuando hay esa hecatombe tremenda, ¿no? Cuando se produce el pecado original, y Dios en ese momento pues está dando un poco los castigos, por decirlo así, o el sufrimiento que van a tener Adán y Eva por haber entrado en ese pecado original, y las consecuencias que tiene, ¿no? Y les está diciendo todas las consecuencias, pero en ese momento tan duro donde les está diciendo todas las consecuencias que está teniendo el pecado original, les da también un mensaje de esperanza, ¿no? Que es cuando dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya esa referencia a la mujer con ese tono de majestático, ¿no? de además genérico, ¿no? La mujer siempre en primer lugar pues se refiere a la Virgen María, ¿no? Te pondré enemistad entre ti y la mujer, y su descendencia te pisará la cabeza, ¿no? O sea que ya desde ahí ya está advirtiendo de que la mujer y su descendencia y su ejército van a pisar la cabeza de la serpiente. Por tanto, hay ya una advertencia de que en algún momento en el futuro, cuando haya esa batalla final contra Satanás, pues quien va a guiar y quien va a ser la jefe del ejército, pues es la Virgen María, y es la mujer, ¿no? Y así lo quiere Dios, porque también eso humilla más al demonio, ¿no? De alguna forma, la Virgen María, que siendo criatura, pues que sea quien finalmente aplaste a Satanás, ¿no? Por tanto, ya tiene esa misión dada por Dios, y nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos en sus manos y dejarnos guiar por ella, ¿no? En este combate. A mí me ha sorprendido, ¿no? y impactado eso que dice la Virgen María, de que no encuentra lugares en la tierra donde no se profane a su hijo. Y esto lo estaba diciendo en el año 1999, tantas veces hemos repetido e insistido sobre este tema, ¿no? Que se ve clarísimamente cómo la evolución de la historia, desde que incluso se escribió este libro hasta estos años, 2014, en el que hacemos este programa, se ha visto claramente, ¿no? Cómo ha ido evolucionando a peor, a mucho peor, y cómo se han ido cumpliendo muchas profecías de las que hemos ido viendo, ¿no? Otras probablemente no se cumplan, porque el Señor es verdad que está abierto a la respuesta del hombre, ¿no? Si respondemos, si nos sacrificamos, pues podemos arrancarle gracias enormes al Señor, ¿no? Y por otro lado, hay otro momento en los mensajes que hemos leído que me ha gustado mucho, que asusta un poco, ¿no? Y podría asustar a nuestros oyentes, ¿no? Cuando habla del martirio, y sobre todo y especialmente cuando habla de que nos martiricemos nosotros a nosotros mismos, que busquemos el martirio, una cosa que podría chocar mucho en el mundo pagano, ¿no? Que puede escandalizar, ¿no? Incluso puede llegar a escandalizar en ciertos ambientes cristianos, ¿no? O sea que nos pide que busquemos eso, nosotros activamente ese martirio, ¿no? Y esto puede llegar a asustar, ¿no? Puede llegar a mí me hace a veces pues tener miedo de si voy a estar a la altura y de si estoy estando a la altura, ¿no? De querer ese martirio actual en el día de hoy, para poder hacer frente al martirio que me pueda venir, o que pueda venir, no martirio cruento, sino que puede ser de otra clase, ¿no? Pero sí al martirio y al sufrimiento que nos pueda llegar en el futuro, ¿no? Sin embargo, hay que quedarse con las palabras de la Virgen, de ese mensaje al final del todo, cuando dice que ella nos enseñará, ¿no? O sea, sea lo difícil que sea, siempre podemos acudir a nuestra Madre, la Virgen María, a pedirle ayuda, porque será ella la que nos ayude a conseguir subir esa montaña que se nos hace a veces imposible solamente de mirarla puede hacer imposible de querer recorrerla, ¿no? Pues eso, la Virgen nos habla de una batalla, y yo creo que a nadie se le ocurriría ponerse en medio de una batalla sin ningún arma, ¿no? Porque es que se lo cargan. Entonces yo creo que la Virgen lo que nos está diciendo es esto, dice: coger mis armas, y mi arma, la primera, el avituallamiento que ella dice, es la Eucaristía, ¿no? Recibir la Eucaristía cada día, yo creo que es casi fundamental, ¿no? No conformarnos casi con la dominical, ¿no? Sino todos los días. Y no lo ha dicho aquí, ¿no? Pero yo creo que también el rosario también es otra arma fundamental para este tiempo de batalla.
y la oración fiel, ¿no?, de cada día. Y bueno, todas estas cosas pues nos prepararán para esa batalla, nos harán estar bien defendidos y también, pues bueno, como ha dicho la Virgen, ¿no?, el ayuno, el sacrificio, ¿no?, el quitarnos apegos, ¿no?, que tenemos nosotros ahora, que yo creo que ahora es fácil, ¿no? Es más fácil quitarnos de cosas a las que tengamos apego que no en el momento que llegue a la fuerza, ir entrenándonos en esto. Sí, la verdad es que en el fondo casi damos siempre, o sea, está claro que la Virgen nos dice de forma distinta, pero en el fondo nos va centrando siempre en lo mismo. Es decir, no se puede realmente llevar una vida espiritual, no se puede vivir y ser cristiano, no se puede seguir a Jesucristo si no hay una vida, llamémosle espiritual, sólida. Que es lo justo lo que has dicho tú, Marisa, pues eso, con vida eucarística, con oración, con sacrificios, con ayuno en algún momento, que también es un grandísimo arma, ¿no?, para luchar. Entonces necesitamos eso, nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero sin esto, que además es lo que siempre ha dicho la Iglesia desde el principio, lo que han dicho los santos, que hay que llevar esta vida ascética, ¿no?, esta vida de combate espiritual, pero que es esencial para poder estar ahí, porque si no, pues tenemos mucha probabilidad de que seamos derribados, de que caigamos, y entonces, bueno, pues va a ser muy difícil, porque claro, como las circunstancias ahora son de un combate mayor, pues claro, si te quedas en un combate, en mitad del combate, como decías tú, pues claro, es mucho más difícil y el riesgo es mucho mayor, ¿no? Yo, por cerrar ya, que ya no nos queda tiempo, pero me quedo con esta idea recurrente que ha dado en varios de los mensajes, que insiste siempre, decir, acudir a mí, acudir a mí, acudir a mí, ¿no? Es una llamada constante, ¿no? Que en el fondo qué sencillo es, si es que simplemente pues que vayamos viviendo este vínculo, esta relación personal con la Virgen María. Esta es otra llamada que siempre ella nos va haciendo, ¿no? Venid a mí, que yo soy el camino fácil, que yo os voy a facilitar todo, que yo os voy a enseñar, os voy a educar, os voy a dar lo que necesitéis. O sea, es realmente el camino más sencillo, más fácil, y si uno no sabe ya ni por dónde empezar, o qué le pasa, o qué tiene que hacer, pues en el fondo es una oración tan sencilla como esta, que es acudir a ella y decirle, mamá, o Madre o Virgen María, como la queramos llamar, necesito que me ayudes, y ponernos en sus manos. Y a partir de ahí, pues ya nos irá diciendo. O sea que es mucho más sencillo de lo que pueda parecer. Pasamos ya al segundo bloque. Son mensajes ahora de Jesús y van a ser dos. El primero del 9 de diciembre del 2002 y el segundo 3 de marzo del 2003. Ejército de almas víctimas, quiero que vosotras os distingáis por vuestra alegría. Quiero que se conozcan quiénes sois, porque sois las más alegres, las más dispuestas. Quiero que se os distinga por vuestro amor a mí, semejante al de María, mi madre. Quiero al fin poder descansar mi cabeza sobre vuestro pecho y que sea vuestro latido de amor el que me comunique a mi fuerza para seguir luchando. Que el camino que habéis tomado es el camino de la dicha, de la gloria, de la alegría. Que nadie vea tristeza y desánimo en vosotros, porque no es un paso para aniquilar, sino para elevar a las almas a la perfección. Y ahora os llamo a dejaros envolver por las oleadas de ternura de mi corazón, para que desaparezcáis, aniquiladas en mí, y salgáis renovadas, hechos otros Cristos para el mundo, otras madres para Cristo. Os invito, venid, no dejéis de venir todos los días a esta cita en mi corazón. El corazón de Jesús os espera, el corazón de Jesús os anhela, desea la unión esponsal con vosotras. Venid a unidos conmigo en desposorios de amor para poder ser mis soldados en tan importante ejército, víctimas del amor misericordioso, mártires del amor. Amén. Mira, no es que no se crean en mi espíritu, creen en él y en su poder y lo desean como un máximo bien. Pero lo malo es que se creen ellos los dispensadores y distribuidores de él como les place y a quien les place, y el distribuidor solo es Dios, que da sus dones como quiere y cuando quiere. Ellos han experimentado el poder de mi espíritu y lo desean, pero como simple muestra de su propio poder, para ser poderosos ante los hombres. Y he aquí que yo, precisamente, no distribuyo mi espíritu entre los sabios y engreídos de este mundo, sino entre los pobres y humildes.
Ellos nunca reconocerán en vosotros la acción creadora y renovadora de mi espíritu. Siempre os perseguirán, porque en su soberbia creen ser ellos los depositarios de mis dones, mis 7 y excelsos dones, juntos con lo de la fe, esperanza y caridad. Tan ciegos están que no saben mirar sobre sí mismos. Ellos gozan en todas esas manifestaciones externas, y algunos sienten cosas verdaderamente extraordinarias, pero mira que es el malvado el que les hace sentir eso, aprovechándose de su egoísmo y egocentrismo, orgullo y falta de fe y de piedad, de amor y verdadera caridad. ¿Cómo les reconoceréis? Por sus frutos los conoceréis. Verdaderamente el Espíritu Santo es poderoso y está renovando mi Iglesia, pero no por el camino que ellos creen, porque ellos mismos lo proponen. No se han dejado guiar por el Espíritu y caminan por donde les dicta su propio Espíritu. Tan alejados se encuentran de mí. Creen que todos debéis tomar ese camino. Les he negado el don de discernimiento y cuando piensan con sus inteligencias solo se confunden con el camino a seguir y confunden a ellos confiados y a quienes por incautos se confían a ellos. Dicen, ¿por qué tienen ellos el Espíritu y no nosotros? ¿Por qué esta persona que no ha estudiado como nosotros, que ni siquiera tiene la apariencia física ni el carisma para atraer a las gentes, como lo tenemos nosotros, que no tienen las formas adecuadas que exige la modernidad para hacerse todo con todos? ¿Por qué ella es depositaria de tus gracias y yo no, que te he servido siempre con tanta fidelidad? Ni siquiera te has sido fiel. Sé de su vida, y su vida es una pura infidelidad a tus dones. ¿Por qué a ella, Señor, la colmas de ellos y no a mí? Porque yo reparto mis dones a quien quiero y como quiero, y por haber tenido envidia de ella y haberte engreído sobre mi santo monte, te alejo de mí hasta que reconozcas mi poder en los pobres y humildes de este mundo, y no entre los sabios y altaneros, y te hagas a ti mismo pobre, manso y humilde como yo. Hasta entonces, aléjate de mí y no vuelvas a invocarme, pues he aquí que no te escucho, oráculo del Señor, no te escucharé hasta que vuelvas verdaderamente a mí reenfocando tu vida. Vive y sé humilde, y no ambiciones ni codicies los carismas a ti no concedidos. Espera de mí misericordia. Amén. Pues unos mensajes muy valiosos de Jesús, con unas explicaciones además muy importantes, ¿no?, sobre los carismas extraordinarios y la actitud con la que se deben vivir estos dones extraordinarios. Yo voy a empezar casi por este último mensaje que hemos estado escuchando. La verdad es que es un mensaje en algunos aspectos tal vez difícil de entender, ¿no?, pero que sí en el fondo se entiende perfectamente, ¿no?, de lo que está hablando el Señor, ¿no? De alguna forma está hablando en genérico, aunque también de una forma muy concreta, pues a aquellas personas dentro de la Iglesia, pues que tienen toda esta misión, ¿no?, pues de discernir, ¿no?, los dones extraordinarios y un poco, bueno, pues cuál es la actitud que tienen que tener, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que el tema de los carismas extraordinarios pues es algo en realidad habitual y normal. De hecho, está en la propia esencia de la Iglesia. O sea, la Iglesia tiene y ha tenido siempre dones extraordinarios. ¿Qué son los dones extraordinarios? Pues son los carismas extraordinarios, pues son los dones que da el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pues va repartiendo y que ha repartido a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Lo único, pues que el Espíritu Santo reparte lo que Él cree conveniente en función además de las circunstancias históricas que van sucediendo y bueno, pues también de las necesidades que hay en cada momento. Entonces Él va proveyendo, ¿no?, esos dones extraordinarios y que son muy amplios, ¿no? O sea, de hecho, pues en estas carismas pues pueden entrar desde la sanación o curación de enfermedades, las locuciones como estas mismas que estamos aquí escuchando, bilocaciones, etcétera, etcétera. O sea, cualquier cosa que de alguna forma pues entra en este y que, como decía antes, bueno, pues que ha habido muchas y encima de una variedad muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que explica, qué en este mensaje tan largo, ¿no?, qué nos intenta explicar Jesús? Pues nos está diciendo, primero, cuál es la actitud buena y cuál es también la actitud incorrecta. O sea, que cuando se produce este fenómeno, que se va a producir, porque además es habitual dentro de la Iglesia, lo que nos está enseñando y educando es
cuál es la actitud buena y cuál es la que no es correcta, ¿no? De hecho, lo hace además con mucha gracia, en algunos momentos yo creo que con bastante ironía, ¿no? Incluso con cierto sentido del humor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud correcta cuando se produce todo esto? Bueno, pues primero, dice, no hay que desearlos, o sea, uno no tiene que vivir su vida espiritual diciendo, bueno, a ver ya cuándo consigo que vengan los carismas extraordinarios, cuando hablo en lenguas, cuando levito, cuando me pasan cosas extraordinarias. Entonces, pues no, eso no es la actitud correcta. La actitud correcta es no desear estas cosas. Ahora bien, hay que tener una actitud, pues eso, de humildad, de sencillez, no ambicionar ni codiciar, y menos todavía codiciar los carismas de los otros, ¿no? O sea, que si encima al de al lado le ha pasado algo y le ha ocurrido, encima no ser envidioso y decir, hombre, pues si este lo ha tenido, que es peor que yo, como a mí no me ocurre una cosa. Pues no, es de una actitud muy sencilla y muy humilde. Y es la de aceptar aquello que Dios quiere dar, a quien se lo quiere dar y lo que quiere dar. Y esa es la actitud, es decir, yo no pido nada, no los deseo, pero si de repente pues aparecen aquí o allí o enfrente de mí o los recibo yo, pues una actitud de agradecimiento y sobre todo pues de sencillez y de humildad, sabiendo que no los recibo por mis méritos, sino simplemente porque el Espíritu Santo reparte y ha dicho, pues ahora a ti. De hecho, lo habitual y lo normal es que el Señor elija precisamente las personas, pues las sencillitas, las humildes, las que no tienen ningún talento, las más torpes, incluso las que a lo mejor su comportamiento pues no es el mejor, pero que lo hace así porque lo que quiere precisamente es que se vea que es un don que viene de Dios, porque si se lo diera a personas muy preparadas, muy brillantes, pues el riesgo de que esas personas terminen pensando que es que, claro, como ellas son así de buenas y de magníficas, por eso Dios les da estos carismas y entonces pues que se terminen apropiando de eso, ¿no? Y luego, a continuación, como decía antes, con cierto sentido del humor y bastante ironía, pues habla de la actitud incorrecta, ¿no? ¿Cuál es la actitud incorrecta? Por lo que decíamos antes, ese tener envidia, ese primero desear los dones concedidos a los demás, empezar a pensar que cómo es posible, ¿no? Lo va diciendo, dice, pero si no tiene ni apariencia física, ¿no? Pero si no es líder, si este no tiene formación, si este no está preparado para ir por ahí, ¿cómo el Señor es capaz de darle estas cosas, ¿no? Y entonces, pues esa es una actitud que no es correcta. Pero bueno, pues parece que sí se da mucho, ¿no? O sea, en el fondo, pues hay muchas reticencias y cuando el Señor lo pone en este mensaje, pues es porque realmente se está produciendo. De hecho, probablemente pues se estaría produciendo con Marga cuando Él lo pone ahí. Pues probablemente se ve que habría reticencias, que habría gente diciendo, pero ¿cómo es posible que a esta señora, ¿no? Que parece que no es así nada brillante, pues le esté dando el Señor estos mensajes tan importantes de tanta intimidad? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se va metiendo, empieza por aquí, ¿no? Por tener envidia, y Jesús sobre todo lo que nos intenta es como explicar la raíz de dónde viene todo esto, ¿no? Y la raíz profunda, pues en el fondo es siempre lo mismo, es los pecados capitales y sobre todo pues la soberbia y el orgullo, ¿no? Entonces, en cuanto uno, por mucha apariencia de bien que haya, pero como tenga dentro un poquitín de orgullo, de soberbia, qué fácil es enseguida en las cosas santas pues meterse en esa espiral, ¿no? del orgullo. Entonces, a partir de ahí, pues el cambiar todo y estropearlo todo, ¿no? Porque ese orgullo es el que hace que la persona pues que quiera esos dones y esos carismas, pero claro, los quiera para que todos vean que es poderoso, que es santo, y entonces pues claro, trastoca totalmente la finalidad. Entonces, en lugar de ser y tener esos dones para servir a Dios y a la misión que Dios da, pues pretenden tener esos dones para servirse a ellos mismos, ¿no? Y no para dar gloria a Dios, sino para que les sigan a ellos, ¿no? Y para que digan, veis, fijaros yo todos los dones que he recibido y todo, me tenéis que seguir a mí, no al otro, a mí, ¿no? A mí, que soy el que tengo locuciones o soy el que levito, ¿no? Como decía antes, ¿no? Y bueno, pues el Señor nos advierte muchísimo. Esa es una actitud interior que tenemos que examinar muy profundamente para evitar que se nos meta por dentro y que es algo muy sencillo. O sea, esto lo decimos así, pero siempre pensamos que esto va para los demás, pero no. O sea, es algo que tenemos que examinar con mucho cuidado
y que aplica también a nuestra vida espiritual. No hace falta que hablemos ni siquiera de carismas extraordinarios. Este mensaje y esta enseñanza puede aplicar también a todo lo demás, ¿no? Pues a alguien que no sé, que nos dé envidia, qué oración tan profunda parece que hace, ¿no? Y entonces ya se nos mete un poco la envidia, y ¿por qué tiene esta oración tan profunda? Y no sé qué, y empezamos allí a darle vueltas, y entonces es muy fácil que nos desviemos y que al final terminemos pues estropeando y destruyendo la obra de Dios en nosotros. Lucifer, que viene de lux y de fero, lux significa en latín luz y fero el portador de la luz, dicen que era el ángel más bello de todos los ángeles creados por Dios, y la soberbia le hizo caer. Qué mala es la soberbia. A mí me maravilla de verdad a veces. Tienes mucha razón, ¿no, José Antonio? Tenemos que tener cuidado de llegar a pensar que nos maravillan otras personas, de decir cómo pueden ser tan soberbios de poder llegar a desear y a pedir y a sentirse dignos de pedir un don extraordinario al Señor, ¿no? Dices, pedid, lo que hay que pedir es en la oración, y yo lo recomiendo porque lo hice y madre mía la que me vino encima, pedir conocer la verdadera dimensión del pecado de uno, ¿no? Porque en cuanto uno se da cuenta de lo miserable que es delante de Dios, se le ponen rápidamente las cosas en su sitio y la humildad, ¿no? Pero efectivamente podemos caer en esas cosas, ¿no? O sea, no hace falta llegar a pensar, no, uy, no, yo esto no, porque yo nunca pediría, vamos, por supuesto, yo nunca pediría un don extraordinario, sí, pero a lo mejor efectivamente se nos puede colar eso de mira cómo está rezando y por qué le hacen tanto caso, si a mí no me hacen tanto caso y llevo yo muchos años estudiando esto, dejando de estudiar, ¿no? O sea que... Yo me he fijado más bien en el primer mensaje que habla Jesús de una característica que quiere que tengamos, y que es la alegría, ¿no? Que se nos distinga por la alegría. Y es que, claro, la tristeza, la pasividad, pues eso no arrastra a nadie, no llama la atención de nadie. Y entonces lo que nos dice Jesús es eso, que tenéis que ser conocidos por ser los más alegres, los más dispuestos. Y bueno, me he fijado en eso. Sí, y ese mensaje, que no hemos hablado de él, del primero, pero sobre todo además es muy bonito, esa última parte final que recuerda mucho lo que habíamos visto en otros programas anteriores, ¿no? Cuando hablamos de esas cartas de amor, ¿no? Tan encendidas que nos escribía Jesús a través de los mensajes, y como aquí pues también nos da un recordatorio, ¿no? Él siempre va recordando, ¿no? Esto siempre permanentemente va sacándolo, ¿no? Dice, el corazón de Jesús os espera, os anhela, desea la unión esponsal con vosotras. Dice, no dejéis de venir todos los días a esta cita en mi corazón. O sea, que es algo que él insiste, o sea, que esencial es y qué importante. Cuando hacemos esto es cuando desaparecen todas estas tentaciones y todos estos riesgos que hablábamos antes de la soberbia y del orgullo. Cuando realmente uno lo que pretende vivir es esto, es el ir al corazón de Jesús, el buscar la unión con Él, pues Él ya, cuando estás en el corazón de Jesús, todo lo demás desaparece. Entonces ya no tienes por qué. ¿Para qué quieres dones si tienes el único don, el único que es al propio Cristo? El que tiene a Cristo ya está plenamente satisfecho y plenamente feliz, ya no anhela ningún tipo de cosa, aunque sean dones espirituales ni dones extraordinarios ni nada de esto, porque ya lo tiene todo. ¿Qué más puedes querer que tener el amor de todo un Dios y el amor de Cristo, tal como hemos visto en tantos mensajes, que es un amor apasionado, ¿no? Un amor de entrega total, ¿no? Y que solo podemos pues entregarnos a su vez a Él. Entonces, pues viviendo esto estaremos protegidos de toda tentación y de todo ataque, y seremos plenamente de Jesús. Vamos ahora a hacer un pequeño intervalo musical y continuamos ahora en unos minutos.
continuamos ya en esta segunda parte del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Pues yo me gustaría continuar ahora, en este periodo así más de catequesis, ya que hemos tocado el tema de carismas extraordinarios, que es un tema interesantísimo y además hasta cierto punto pues menos conocido, ¿no? Y donde hay menos formación acerca de todo esto, pues profundizar un poquito más en este tema, ¿no? Entonces hay algo que sí es bueno conocer, que es el cómo se discierne los carismas extraordinarios. O sea, todo carisma, llamémoslo de tipo extraordinario, pues hay que discernirlo, o sea, hay que identificar si proviene de Dios o proviene de Satanás, porque Satanás, el demonio, también puede falsificar o incluso la propia persona, o sea, que en esto nos podemos encontrar situaciones donde la persona pues finja o pretenda, ¿no? Buscando pues el ser reconocido, ¿no? Y aclamado y valorado por los demás, pues que alguien pueda fingir tener algo extraordinario cuando no lo tiene y viene de él, o también puede ser que incluso el propio demonio pues también, ¿no? También busca y entonces de hecho suscita a veces carismas falsos con el fin de confundir, de engañar, de que luego se vea que era falso y entonces se monta un gran escándalo y desacredita también a aquellos que puedan tener carismas verdaderos, ¿no? Entonces todo esto pues requiere una tarea de discernimiento. Esta tarea de discernimiento, que ya hemos comentado en otras veces, corresponde a la Iglesia, a la jerarquía de la Iglesia. La jerarquía de la Iglesia es quien tiene, los obispos fundamentalmente, son los que tienen el deber y la responsabilidad y la obligación también pues de hacer este discernimiento. Entonces, yo me gustaría centrarme hoy en cuáles son las reglas de discernimiento, es decir, cómo puede saber la Iglesia o qué reglas utiliza la Iglesia para saber si un carisma extraordinario es bueno y viene de Dios o no viene de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varias reglas. La verdad es que es relativamente sencillo, o sea que esto tampoco es algo que sea muy complejo. Incluso el propio creyente, ¿no? El propio cristiano de a pie, pues también puede utilizar estas reglas de discernimiento y puede también aplicarlas, ¿no? Aunque el último término, el juicio final, pues corresponde a la jerarquía de la Iglesia. Entonces, ¿cuál es la primera regla? Diríamos que había tres fundamentales, ¿no? La primera regla es el propio mensaje en sí. O sea, al final, en todo carisma extraordinario, pues se reciben una serie de cosas, entonces lo primero que hay que examinar es aquello que se está recibiendo, si es conforme con la tradición, la doctrina y la enseñanza de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Entonces, si lo que se está recibiendo está de acuerdo con lo que ha dicho la Iglesia, lo que es la doctrina de la Iglesia, etcétera, pues entonces en principio pues diríamos que le pondremos un punto positivo, ¿no? O sea, un tic verde, ¿no? de positivo. Si hubiera cosas que están en contra de la doctrina de la Iglesia o del magisterio de la Iglesia o de la Sagrada Escritura, pues ya directamente se puede descartar. Ya no hay que seguir trabajando ni discerniendo. O sea, cosas que vayan en contra del magisterio, pues ya directamente ya se sabe que es malo, o sea, y que no es correcto. Porque ningún carisma extraordinario va a dar algo que no esté en total conformidad con la Iglesia. Pero bueno, hay más, o sea que solo con eso no sería suficiente. Luego, otro elemento importantísimo también, pues son los frutos. De hecho, el propio Jesús en el Evangelio también lo indica, dice, oye, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, el árbol malo no puede dar frutos buenos, ni tampoco el árbol bueno puede dar frutos malos. O sea que aquí, si el árbol es malo, dará frutos malos, si el árbol es bueno, dará frutos buenos. Es una regla que esa no falla nunca. Lógicamente hay que esperar un poquito, claro, los frutos no se ve el primer día, ¿no? Hay que esperar que vaya madurando, pues en estas cosas también a veces hay que tener cierta paciencia, ¿no? Pero se trata de ver qué frutos se van produciendo. Entonces, si alrededor de un carisma extraordinario pues se van produciendo frutos buenos, ¿qué son frutos buenos? Pues frutos de conversión. Si de repente las personas se empiezan a confesar y no se confesaban y se empiezan a confesar, si empiezan a cambiar de vida, si se hace más oración, si las personas se vuelven más caritativas y con más amor hacia los demás. O sea, si realmente hay frutos de verdad, o sea, cambios en la vida, ¿no? O frutos de otro tipo, ¿no? Pues se empiezan a crear o se inicia una obra, ¿no? Pues de caridad, ¿no? De ayuda a los demás,
o una hora de difusión pues de la escritura o del magisterio de la Iglesia o de formación, en fin, todo aquello que se vea que es algo bueno, pues entonces habrá que decir, pues aquí hay un fruto bueno, por tanto es otro punto positivo y es otro tic verde, ¿no?, para ir hacia adelante, ¿no? Si por el contrario ahí se ve que no hay conversión, la gente sigue la misma situación que antes, o peor, o incluso empeora, ¿no?, o sigue habiendo pecado, o por ejemplo hay desuniones, discordias, conflictos, peleas, todo eso, cuando se ve ese tipo de cosas, siempre que hay desunión, conflictos y discordias, ahí está Satanás seguro. Y de hecho pues ha ocurrido, yo conozco algún caso que es así, ¿no? O sea, aparentemente el mensaje era bueno, pero resulta que allí no había más que discusiones, peleas, conflictos, separaciones unos contra otros. Pues ahí al final dices, ahí está Satanás, porque lo que está pretendiendo es eso, crear todo esto, ¿no?, crear confusión. Entonces, por tanto, los frutos, diríamos que esto es irrefutable, además sencillo, lo único que hay que tener y esperar a ver qué se va produciendo, ¿no? Luego hay otro tercer criterio que también puede ayudar, que es la propia persona, ¿no?, la vida de la propia persona, ¿no? Esto tampoco es que sea determinante, como decíamos antes, pues el Señor se puede aparecer a un pecador perfectamente, ¿no? De hecho ha habido casos donde ha habido apariciones donde a un pecador pues se le aparece el Señor, o sea que es en ese sentido, o alguien que es pecador pues recibe un carisma de curación o de sanación, ¿no? O sea que eso puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido también en la historia de la Iglesia, ¿no? Lo importante ahí es si esa persona que está recibiendo el carisma pues sigue un camino espiritual de crecimiento, es decir, si ese carisma le va ayudando y le permite ir creciendo y termina dando un testimonio, ¿no? Entonces, si al final en las personas que reciben los carismas termina siendo también un ejemplo y un testimonio de fe, o a lo mejor ya tenía fe y tenía una vida piadosa, pero si esa vida piadosa pues crece y se desarrolla, se hace todavía mayor y mejor, pues todo eso también nos da un criterio muy bueno, es decir, hombre, aquí hay algo que quien ha recibido esto le ha ayudado a ser mejor, y además lo va testimoniando, ¿no?, a lo largo del tiempo, y es coherente y bueno, pues lo va manteniendo en el tiempo, ¿no?, y va manteniendo esa fidelidad. Pues eso también sería otro testimonio y otro punto positivo a añadir a todo esto, ¿no? Habría algún criterio más, pero bueno, esto ya de por sí es bastante fundamental. O sea, de alguna forma, en general, si estos tres criterios son coincidentes, lo normal es que este carisma, pues en principio, pues sea algo que venga de Dios, ¿no? Si además se ha sostenido en el tiempo, como digo antes, al principio a veces las cosas no es fácil verlas, pero si estos tres criterios a lo largo del tiempo se van manteniendo y se van confirmando, pues eso todavía da más seguridad, ¿no? El factor tiempo pues también sería otro elemento más a considerar, ¿no? Cuanto más tiempo pasa y más esto se va sosteniendo y sigue en esa misma dirección, pues esto también le ayuda y le da más seguridad, más credibilidad y más fiabilidad, y por tanto, bueno, pues es más fácil que la Iglesia al final termine decidiendo pues que esto realmente hay ese carisma, ¿no? Y ya después de esta explicación pues vamos a pasar ya al último bloque. Son mensajes también de Jesús, en concreto del 31 de diciembre del 2004, 27 de junio del 2005 y 30 de marzo del 2006. Querida, aprende a sufrir, aprende a sufrir. ¿Sabéis, santos del siglo XXI, cómo sufrir? Que el Padre Pío os enseñe. Este es un santo para estos tiempos, para estos últimos tiempos. Querida, querida niña, así se sufre, con paz, con alegría, por la redención del género humano. Todo depende del amor que pongáis. Amor por los demás, amor por Jesús. Así podré yo dispensaros todas las gracias. Pero tened amor. Hija, no abandones en toda tu vida ninguno de los hijos espirituales que yo he puesto en tu camino. Te necesitan, van a necesitar mucho de tus oraciones y sacrificios. Si quieres entrar en mi corazón, entra, hija mía. Está abierto para todos los hombres. El demonio se enfurece contra vosotros, pero
pero si vosotros venís a mí, no tenéis nada que temer, aún después de una caída. Mi corazón se encuentra siempre abierto, y en ese momento en especial. No tenéis que juzgar a los que no siguen el camino, miradlo como un misterio. Estáis en mi providencia de misericordia, no os corresponde a vosotros el juicio. Uno que no sigue hoy el camino os puede adelantar mañana en la perfección. No está nada dicho hasta el último momento. Cuando el sufrimiento toca un alma, alegraos. Es un signo de predilección. No me pidáis que os libre del sufrimiento, sino el santificaros y perseverad en medio de él. Te basta un instante para comprobar que estoy locamente enamorado de ti, que estos días de desolaciones no han sido más que un regalo para mi amada, que la amo desde toda la eternidad. Te amo, mi amada, acoge el regalo o lo desdeña, lo tira al suelo. Este es mi amor, ¿lo quieres? Nada del mundo, toda mi cruz, mi amor, más allá de la muerte, aunque mueras. Yo quiero tu muerte para tener vida. Muere a ti misma, muere a tus gustos, a tu idea de la felicidad en la tierra. Acoge mi regalo, solo te pido esto, acoge mi regalo y serás feliz. ¿Qué esperas? Estás esperando otro regalo de mí, pero no lo tendrás, porque este es el regalo que yo reservo a mi esposa, a mis almas más queridas, la cruz en la medida justa que pueda soportar, la cruz al máximo a su medida. ¿Creías que era otra cosa? Aquí estoy, no me moveré hasta que tú me digas sí, sí, maestro, y hasta sus últimas consecuencias. Tedio y horror de la vida tendrás hasta que aceptes tu cruz. Amor, amor y dolor, felicidad ahora y perpetua para aceptar el regalo del esposo a la esposa. Amén. Sí. Pues unos mensajes ahora de otro estilo, muy espirituales de Jesús, que nos hablan especialmente de la cruz, del sufrimiento, y que explican pues cómo todo esto pues es la ciencia de Dios y que es una ciencia que desconoce totalmente el mundo, o sea que es una ciencia totalmente distinta del mundo, porque son criterios opuestos realmente. Pero lo bonito es cómo Jesús va explicando todo esto. Tal vez conviene aclarar, yo he llegado un poco a la conclusión, este mensaje, el último que hemos escuchado, que es del 30 de marzo del 2006, curiosamente en el libro no hay ningún mensaje, ¿no? Del año 2006, de enero y febrero, no hay ningún mensaje, y directamente el primer mensaje del 2006 empieza en el 30 de marzo, ¿no? Con lo cual, del texto se deduce que probablemente Marga pues, había tenido un periodo, pues se ve que no había mensajes, o que los habría, pero serían de otro estilo, pero que se ve que ha tenido que pasar pues, un periodo duro, un periodo bastante duro de desolación espiritual, ¿no? De hecho, inicia el mensaje, dice que se encuentra en una exposición del Santísimo con los carismáticos, o sea que es una hora santa especial de carismáticos, y entonces le dice, empieza Jesús diciendo: te basta un instante para comprobar que estoy locamente enamorado de ti, que estos días de desolaciones no han sido más que un regalo para mi amada. O sea que de alguna forma Marga dio pasar un periodo muy duro, muy difícil, de desolación total, de muchísima tristeza, de desconsuelo, de no encontrarle, ¿no? y de no sentirle y todo, ¿no? Y entonces pues Jesús en ese momento aprovecha, se le muestra, ¿no? en todo su amor, y aprovecha para darle una enseñanza que es muy importante que asimilemos y que hagamos nuestra también, porque esto también nosotros estamos llamados a esto, ¿no? Y todos los cristianos en realidad, ¿no? Entonces, aquí hay un diálogo precioso, ¿no? de Jesús. Este es un diálogo que va haciendo él mismo, ¿no? Él mismo va haciendo las preguntas, él mismo se va respondiendo, pero muy bonito, ¿no? Con estas preguntas y respuestas, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice en este diálogo, ¿no? Pues nos dice primero que su amor, que no dudemos de su amor, o sea, estemos como estemos, nos encontremos como nos encontremos, veamos o no sintamos nada, no dudemos jamás de su amor. No lo sentiremos, estaremos muy tristes, pero no dudemos de su amor. Su amor sigue estando allí, inmenso, inconmensurable, igual que lo veíamos en otros mensajes, pues igual o más fuerte, ¿no? Y luego, pues una cosa que claro que escandaliza, pero que es así. Y dice, la desolación, la cruz
es mi regalo para la amada. No dice ya que haya que pasar por la cruz y que unirnos a Él y que la cruz pues hay que recibirla y aceptarla. No. Dice algo mucho más fuerte. O sea, por eso digo que es importante asimilar esto bien. Dice, la cruz es el regalo para la amada, es decir, para el alma amada, para aquella alma en la que Dios se ha fijado de una forma especial, aquella alma que es un amigo especial del corazón de Jesús. Pues esas almas, ¿no? Que son devotas del corazón de Jesús, ¿no? Pues a esas almas el regalo que les da Jesús es la cruz, la desolación. Y bueno, iba siguiendo, dice, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a tirar? ¿Lo vas a rechazar? ¿No? Como diciendo, como cuando preguntaba a Jesús, vosotros también me vais a dejar, ¿no? Cuando le querían dejar todos, ¿no? Pues también hace esa pregunta, ¿no? Y entonces dice esto, ¿no? Tan contundente, ¿no? Dice, mira, si rechazas este regalo de la cruz, lo que te espera es tedio y horror de la vida. O sea, lo que está diciendo es que hay almas, pero especialmente, y nos tenemos que incluir, porque si queremos ser verdaderos amigos del corazón de Jesús, pues estamos incluidos en este cupo, ¿no?, de amigos especiales del corazón de Jesús. Pues para estas almas Dios traza un camino y Jesús quiere una senda, y es una senda especial, de más amor, de más intimidad con Él. Y en esa intimidad con Él y en esos dones que se reciben, ¿no?, pues maravillosos de su amor y ese conocimiento profundísimo de la intimidad de su amor, lo que dice es que ese camino pasa por la cruz. Entonces, si tú rechazas ese camino, pues lo que vas a tener es eso, es tedio y horror de la vida. Pero en cambio, si tú dices sí, y le dices sí al amado y respondes a esa llamada que Él te está dando, lo que te espera es felicidad, amor y grandes frutos. O sea, que es así. O sea, como decía antes, nos puede gustar o no, pero nos lo dice con mucha claridad. Y además es que todo esto los santos también nos lo han explicado y lo han ido diciendo también a lo largo del tiempo. De hecho, ha habido muchísimos santos que en algún momento se les aparece Jesús. No recuerdo bien si era una santa siglo XV o algo así, pero que le aparecía con una corona de espinas y un ramo de flores, una corona de flores muy bonita. Y le decía, el Señor le daba a elegir, decía, ¿tú qué quieres? ¿Te puedo dar la corona de rosas o la corona de espinas? Decide tú y elige, lo que tú elijas estará bien y eso es lo que te daré. Y la santa, con mucha sabiduría en el amor, dijo, Señor, yo quiero la corona de espinas porque tú también tienes corona de espinas. Por tanto, yo quiero lo que tú quieres y lo que tú has tenido y por donde tú has pasado, ¿no? Pues esa es la respuesta del amor. El amor que dice, pues eso, yo quiero estar donde tú estás. Pues esto mismo lo que Él nos plantea y lo que nos dice es que cuando se va por esa vía, pues eso es lo que nos va a esperar, felicidad, amor, frutos. La otra, pues será la insatisfacción y la falta de felicidad de que no estoy siguiendo el camino, y es que ese es el camino para mí, porque ha trazado el Señor, ¿no? Y luego también algo muy bonito que nos recuerda y dice, la cruz que yo doy es la que tú puedes soportar. Dice, eso sí, el máximo de la medida, o sea, que el Señor nos da una cruz muy medida, nos da una cruz que va al máximo posible, porque hay que aprovechar, o sea, ya que estamos en ello, hay que sacar, ya que hay alguien dispuesto a entregarse al Señor, el Señor quiere sacar de nosotros el máximo posible de gracias. Entonces, una cruz que va al máximo, pero ni un milímetro más de lo que nosotros podamos soportar. Por tanto, está perfectamente calibrada y medida. Por eso no tiene ningún sentido quejarnos de la cruz. O sea, la cruz solo hay una respuesta posible. Y hablo ya pues, de personas ya pues, con una madurez de oración y espiritual y que realmente pues, se sienten amigos del corazón de Jesús. Ante la cruz solo hay una respuesta, que es pedirle al Señor la gracia y la luz para poder vivir esa cruz, para poderla vivir, no pedir rebajas de cruz, ni Señor, ya no puedo más, no es esa la actitud, o sea, se trae una actitud mucho más varonil de verdadero amor, ¿no? Y el verdadero amor lo que dice es, Señor, esto viene de ti, yo quiero como tú, y ahora dime cómo esto lo voy a llevar y cómo lo tengo que hacer. O sea, eso sí, ahí sí que hay que pedir ayuda, pues hay que pedir, como decíamos antes, a la Virgen María, ¿no? Y decir, a ver, a la Virgen María que nos ayude, que nos enseñe a ver cómo esto hay que llevarlo y cómo hay que hacerlo, pero no hay que pedir la rebaja de la cruz porque ya está medida y el Señor nos la da como regalo, por tanto sería rechazar el regalo que Él nos quiere dar, ¿no?
es como la historia interminable. Yo me acuerdo de una escena muy bonita en la que Atreyu tiene que pasar la más difícil de las pruebas, que es abrir una puerta que no se abre salvo que no quiera abrirla. Es una cosa un poco, cuando la lees de niño te quedas ahí un poco, ¿no? Pues esto es igual. En la medida en la que te huyas de la cruz se hace más dura. Y en la medida en la que aceptes la cruz se hace más suave, incluso para muchos santos, hasta llegar a ser dulzura. Y además es muy bonito, no hemos leído, pero en el primer mensaje, cuando hablaba también, empezaba con el tema de las cruces y todo esto, le dice Jesús: querida, aprende a sufrir. Bueno, ese día es que estaba Marga yendo en el tren desde San Giovanni Rotondo hacia Roma. Por tanto, se ve que venían de visitar a la tumba y los restos del Padre Pío. Entonces Jesús aprovecha, ¿no? Y entonces le da una catequesis del Padre Pío y le dice, oye, que el Padre Pío sabía cómo sufrir, ¿no? Y le dice, pues eso, le decía, ¿cómo sufría? Pues con paz y con alegría. Todo por la redención del género humano. Y le vuelve a recordar, todo depende del amor que pongáis. Por tanto, se trata de la escuela del amor, volvemos siempre recurrentemente a lo mismo. En el amor todo es facilísimo y todo se vive, pues eso, con una suavidad tremenda. Y si nos metemos en el corazón de Jesús, yo creo que es que nos desborda, o sea, que es que hasta nos podemos llegar a olvidar de la cruz, porque es tanta la pasión que Él pone en nosotros que todo pues será infinitamente más fácil. Ya no nos queda más tiempo, pero bueno, nos vamos con un mensaje precioso, ¿no? para guardar y meditar, y recordamos cómo conseguir este libro tan lleno de tesoros. La dirección en mail es sagradocorazonmexico@gmail.com, sagradocorazonmexico@gmail.com, y el número de teléfono donde lo podéis conseguir es el 5511-4557, 5511-4557. Y recordaros también que lo podéis conseguir en la librería Sambor. Pues nos despedimos ya y hasta el siguiente programa.